El agua, susurro eterno de la tierra, guardiana de la vida y testigo de los tiempos. En Santander, Colombia, donde los ríos serpentean como venas de un gigante dormido, el agua deja de ser un recurso para convertirse en el alma de la región. Santander, con su vasta red hidrográfica que incluye ríos emblemáticos como el Magdalena, el Lebrija y el Sogamoso, enfrenta desafíos significativos. Cerca de 17 municipios sufren desabastecimiento de agua y el cambio climático amenaza con agravar la situación. De hecho, según el Estudio Nacional de Agua del 2022, el departamento está entre los más susceptibles al desabastecimiento en temporada seca y Bucaramanga, su capital, ha sido calificada como de alto riesgo y vulnerabilidad. Vanguardia Podcast. En este episodio conoceremos los Encuentros por el Agua, un evento que desde hace más de una década ha reunido a visionarios, científicos y comunidades. Este espacio de diálogo y conexión se ha vuelto fundamental para fortalecer alianzas estratégicas en torno a la gestión del agua dulce y la energía renovable, en línea con el Estudio Nacional de Agua y el Plan Nacional de Desarrollo. Isagen, manos amigas, formando comunidad. Pero Santander también es una tierra de oportunidades. Es el segundo departamento más biodiverso del país, hogar del 25% de las especies de planta de Colombia, el 40% de las especies de aves y de 41 de las 101 especies de frailejón que existen en Colombia. Pero, ¿cómo proteger y aprovechar estos recursos mientras enfrentamos la crisis hídrica? Los Encuentros por el Agua buscan justamente esa respuesta, promoviendo acciones conjuntas entre comunidades locales, gobiernos regionales, el sector privado y la sociedad civil. Cada año, más de 50 actores de distintos sectores se reúnen para discutir cómo abordar esos desafíos. La unión entre Santander y Norte de Santander es clave, pues ambos comparten ecosistemas estratégicos como los páramos de Almorzadero y Santurbán y la serranía de los Yariguíes. No solo es una cuestión de recursos, sino de asegurar un futuro viable para el turismo, la agricultura y la vida misma de esta región. Bueno, pero para hablar de estos temas, en este episodio conversamos con Claudia Lucía Álvarez. Ella es directora ambiental de Isagen, cuya experiencia ha sido fundamental para guiar los Encuentros por el Agua. Hablamos sobre los logros alcanzados y las acciones que se están implementando para proteger estos vitales ecosistemas en un contexto de creciente vulnerabilidad. Ayudamos a proteger la vida mientras avanzamos hacia nuevas posibilidades. Aportamos soluciones para afrontar los retos de la humanidad mediante la transición a modelos energéticos limpios y justos. Custodiamos la naturaleza, a la vez que construimos canales de diálogo y beneficio mutuo en los territorios. Isagen, nuestro eje, la vida, nuestra meta, el futuro. Así que, una vez más, te invito a que naveguemos por las corrientes hídricas de nuestro Santander. Escuchemos las voces que nos guiarán en la sinfonía de la vida, recordándonos que el agua es el futuro de esta tierra que llamamos hogar. Claudia, bienvenida al podcast Generadores de Bienestar. Buenas tardes, Marwin. Gracias por invitarme a este programa. Muy complacida de venir a hablar sobre el agua y sobre la importancia de un recurso tan importante para Santander. Claudia, de los Encuentros por el Agua y la energía renovable realizados hasta ahora, yo quiero saber cuáles crees tú que son esas principales conclusiones y aprendizajes. Una de las principales conclusiones es que Santander
es uno de los departamentos de Colombia que más estrés hídrico tiene. Entonces, en ese sentido, hay que estar todos muy conectados, ¿cierto? Entonces, el primer aprendizaje es la articulación institucional. Yo creo que es fundamental que tanto la academia, el tema de las instituciones públicas, lo privado y las comunidades trabajemos de la mano por el recurso hídrico. Yo creo que es fundamental el tema de articulación. La segunda conclusión, hay un tema que es el del conocimiento. Ya hay algunos informes, tanto del IDEAM o de Planeta Vivo o de WWF, en donde dicen, sí, definitivamente esta zona de Santander tiene dificultades de agua. Para eso hay que adaptarnos, pero también mitigar esos efectos que tiene ese cambio climático. Y el tercero es que solos no lo podemos hacer y hay que tener muy en cuenta también a las comunidades y hay que realizar un tema de educación ambiental, un tema de sensibilización, de trabajo con las comunidades, en donde entre todos cuidemos el recurso. Entonces creo que es un tema de articulación, de conocimiento del recurso, pero también de sensibilización frente al tema. Y el último, fundamental, acciones concretas en donde podamos trabajar por el mejoramiento de esas cuencas en pro del recurso agua. Claudia, ¿y cómo crees que han evolucionado estos temas a lo largo del tiempo? Y con eso me refiero al agua, a las energías sostenibles, a la hidroelectricidad, a su importancia. Cuéntame. Una de las cosas fundamentales que yo destaco de los encuentros por el agua es el tema de que haya un espacio en donde los diferentes actores nos podamos sentar a conversar. Así sea cada año, lo que permiten los encuentros por el agua es que los diferentes entes que estamos en Santander nos podamos conocer. Como se dice, podamos hacer relacionamiento institucional, pero también ponernos unas metas concretas de cómo trabajamos entre los unos y los otros. Yo creo que ahí eso se pega con el tema de la hidroeléctrica que tenemos en Santander y que nos tenemos que sentir orgullosos porque es una de las hidroeléctricas más grandes que tiene el país, que es todo lo que tiene que ver con la central hidroeléctrica Sogamoso, su embalse que es el Topocoro, y ahí definitivamente es entender que la hidroelectricidad es una energía limpia, es una energía que definitivamente le aporta al país, pero le aporta también a la región, y que el embalse en algún momento en que se requiera también puede ser un reservorio de agua, y así en algún momento también se vio. Entonces creo que también es un aporte no solamente al tema del agua, sino que alrededor del embalse Topocoro le estamos trabajando a esas microcuencas con un tema de un cuidado alrededor del embalse. Tenemos una franja de protección de flora, de fauna, del tema, digamos, también en cuanto a biodiversidad, y todo un trabajo mancomunado con esas comunidades de los alrededores. Entonces creo que ese es un modelo también interesante para que entre todos podamos pensar en el recurso agua, pero también en el recurso hidroeléctrico y en el tema de la sostenibilidad y biodiversidad. Claudia, ¿y qué es lo que más recuerdas de estos encuentros que se han llevado a cabo? Sí, mira, yo creo que de las cosas que más recuerdo es que definitivamente en los diferentes encuentros, como traemos algunas historias o algunos casos de éxito que hay en Santander sobre el tema, digamos, del cuidado del agua. Hace un par de años vinieron personas que trabajan tanto en el páramo de Santurbán como en el páramo del Almorzadero, y viendo la problemática que tienen estos dos páramos en el tema de minería o en el tema de incendios y demás, es ver ese trabajo tan interesante, tan bonito que se tiene, digamos, por ejemplo, que tiene una ONG con las mismas comunidades del páramo de Santurbán. Estas personas que fueron a contarnos tienen ya un trabajo de sensibilización, tanto que usan partes de las imágenes del páramo en venta y en mercadeo en diferentes piezas, en camisetas, en blusas, en diferentes morrales. Entonces ellos lo que también están haciendo ahí es
un trabajo comunitario que también les da recursos a esas comunidades, pero que también logran sensibilizar a esos otros para el cuidado del páramo. Con eso realmente ellos han reforestado mucha parte de los frailejones, han tenido un trabajo con las comunidades y de alguna manera sirve para tener recursos para que esas personas que viven en el páramo también puedan hacer uso de esas nuevas iniciativas. Bueno, qué bonito escuchar cómo la misma gente se apropia de sus tierras, ¿no? Ahora quiero que me cuentes cuál crees que es ese principal desafío que enfrenta la región. El desafío, hace muchos años nos decían que es que las próximas guerras iban a ser por el agua, y yo creo que lo vamos viendo, solo que no podemos caer solamente en un tema como tan negativo o tan apocalíptico. Yo creo que si estamos todos ahí, si estamos los diferentes actores, como hablábamos ahora, lo público, lo privado, las comunidades, la academia, podemos hacer planes de adaptación y de mitigación. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, ahí nosotros desde el sector eléctrico, en estos últimos 10 años que llevamos de operación, hemos transferido alrededor de 290.000 millones de pesos para la cuenca, ¿cierto? Para la cuenca portante. Podemos hacer temas de planes de restauración ecológica con las corporaciones autónomas regionales, podemos hacer trabajo comunitario, pago de servicios ambientales. O sea, hay acciones concretas en las que definitivamente se van viendo pequeños logros que sumados creo que nos pueden llevar a un plan muy interesante de recuperación de cuencas, restauración de ecosistemas y en últimas esa mitigación de ese cambio climático que nos afecta a todos. Pero arrancar por ese tema de la concientización de cada uno podemos de alguna manera ser corresponsables de ayudar al cuidado del agua. En lo que nosotros vemos aquí es que no solamente las responsabilidades de los otros, arranca por un consumo consciente, por un tema de un trabajo que yo puedo arrancar es desde el hogar. No hay que esperar a que definitivamente sean los otros los que hagan el trabajo, no, es que con cosas tan pequeñas como cuánto me demoro yo duchándome, cuánto me demoro yo lavándome los dientes frente al agua, cierro o no la llave cuando me cepillo los dientes. Son cosas que parecen insignificantes, pero si todos ponemos nuestro granito de arena, se va viendo, digamos, el tema. Eso ya se traduce pues en otras acciones más grandes, como decíamos, el tema con las corporaciones, el tema, digamos, de educación en cuencas, un turismo comunitario también responsable que le aporte al aviturismo, pero es que las aves no pueden vivir si no hay un ecosistema sostenible y el agua es el conducto definitivamente que nos da la vida. Entonces creo que es un tema de encadenamiento en que arrancamos por una propia conciencia y se va ampliando a los diferentes actores. Y bajo ese trabajo conjunto que me estás describiendo, ¿cómo sientes que ha impactado estos encuentros por el agua a las comunidades locales en Santander y pues también a otras regiones en Colombia? Sí, mira, como decíamos ahorita, yo creo que al principio ni siquiera nos conocíamos. Entonces ahora cada encuentro por el agua lleva diferentes experiencias comunitarias para contarle a los otros qué han hecho en sus comunidades. Entonces, digamos, nosotros en este momento resaltamos dos temas que son fundamentales, que trabajamos con dos ONGs regionales que son CIDEMOS, es una, trabajamos todo el tema de comunidades, todo el tema de educación ambiental, todo un tema de plantaciones, pintotecas y bueno, y tenemos otro trabajo muy interesante con guías turísticas del SENA, pero también con otra ONG con quien trabajamos el tema de aviturismo. Ese trabajo se está haciendo en la zona de la playa, se está haciendo en la zona de aguas arriba del embalse, porque yo creo que algo importante que también tenemos que resaltar acá es que Sogamoso no solamente tiene el embalse como un tema de turismo, la zona de aguas abajo, lo que es el río aguas abajo, también es muy, muy rico en la parte cultural, en la parte biótica y el trabajo que se está haciendo en la Cascajera, en la playa, en la zona del Río Sucio, en Puente Sogamoso, también es un trabajo para mostrar. Y por ejemplo, ahí Biótica, que es la otra ONG con la que venimos trabajando, está haciendo
unos grupos de personas, de turistas que van y visitan las diferentes regiones, y no solamente van y avistan el tema de las aves, sino que por ahí derecho tienen un acercamiento a la parte cultural, a la parte gastronómica. Entonces a veces tienen la posibilidad de ver artesanías, de comerse un envuelto santanderiano, un tema gastronómico como es el bocachico. Tienen también todo el tema, digamos, ahí de danzas, porque a veces, o en las mismas escuelas se hace un trabajo en donde se resalta todos los murales y se trabaja con los niños sobre el tema de las historias y el tema de la tradición oral con sus abuelos y sus papás. Más de un siglo de historias ahora en tu bolsillo. Vanguardia Podcast, únete a nosotros y sé parte de la historia. Vanguardia Podcast. En esta ocasión, y de la mano de los encuentros por el agua, quiero aprovechar el espacio dado para agradecer a Claudia, nuestra directora, no solo por el compromiso mostrado por el ambiente, el cual ella lo ve no como un deber impuesto por el trabajo, sino que algo que viene desde lo más profundo de su ser, buscando que la gestión que se desarrolla sea la mejor posible, tanto para las comunidades, las centrales y la empresa, todo alrededor de un propósito mayor como lo es el agua, la cual, en palabras de ella, es vida. Aquí en este punto debo dar las gracias por la orientación y acompañamiento dado en estos años que he trabajado bajo su dirección, donde hemos creído en un proyecto amigable con el ambiente como es la Central Sogamoso, y le hemos venido dando forma en este hermoso Santander. Claudia, sigue sirviendo de ejemplo, logra tus metas futuras. Tu paso por la organización dejó una huella difícil de borrar, y desde los encuentros por el agua puedo decir que has abordado el tema de muchas formas y todas buenas para construir un proyecto que permita la mejor gobernanza de la misma. Mil gracias y sobre todo muchos éxitos. Isagen, manos amigas, formando comunidad. Y de toda esta estrategia adicional, Claudia, que utiliza Isagen para promover la educación, la gestión sostenible del agua, ¿qué te llevas en el corazón todos los días? Que tú dices, esto es increíble lo que nos sucedió. Mira, una de las cosas que yo me llevo en el corazón es entrar a la playa. Uno entra a la comunidad de la playa que queda ahí como sobre la vía, aguas abajo de la central, y la ves linda porque entras y ves un montón de murales, y los murales son con los rostros de las personas que viven allá. Está el rostro del pescador, está el rostro de las vendedoras de pescado. Llegas a la escuela y también está el mural hecho por los chicos de la escuela en donde resaltan las diferentes aves que hay ahí en la zona, o uno conversa con doña María y está absolutamente apropiada de sus platos tradicionales, de cómo se los puede vender al turista. O vas y hablas con un pescador y te dice, es que yo puedo llevarla a que usted conozca las faenas de pesca. ¿Qué quieren hacer? ¿Cierto? Ya cada uno, digamos, la playa no se veía, digamos, tan turístico, pero ahora la playa dice, no solamente tenemos el embalse, venga que es que el río también es hermoso. Y nosotros acá como pescadores podemos hacer que usted viva un día como pescador. Venga, yo le muestro cómo se teje la atarraya. Venga, yo le muestro qué comemos acá. Y venga, hagamos un paseo cortico por el malecón y miremos las diferentes aves que tenemos. Yo creo que eso reconforta ver una comunidad apropiada y que hace su propia autogestión de este tema del turismo comunitario de naturaleza. Te llena el corazón de alegría porque creo que encuentran una nueva vocación, y la playa ahora se ve organizada, bonita, ordenada y con unas personas que se sienten protagonistas de su propio desarrollo. Pero alrededor de estos encuentros por el agua, yo tengo entendido, Claudia, que también hay algunos proyectos innovadores y que seguramente tienes alguno por resaltar. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál quieres contarme? Hay uno que es muy interesante, y hoy que estamos hablando
hablando del tema del agua, del tema del cambio climático y demás, hay un trabajo muy lindo que estamos realizando con la Fundación Natura y es un tema de diagnóstico participativo frente al tema, digamos, del cambio climático. Alrededor del embalse tenemos 7 estaciones de microclima en donde son los mismos propietarios de la región los que miden cuánta lluvia tienen, cuántas veces llueve al mes o no. Y esto, ¿por qué me parece muy innovador? Porque al principio había mucha expectativa y de alguna manera, si uno dice miedo de que es que el embalse nos va a cambiar el clima y entonces definitivamente vamos a tener problemas con nuestros cultivos. Lo que se ha logrado con este programa, que lo empezamos a hacer desde antes de la construcción y ahora en la operación, es que el embalse y esta zona del embalse refleja lo mismo que pasa afuera. Y lo que se ve es que entonces al principio los agricultores se quejaban de que no, es que sí, nos está cambiando el clima. Después de hacer estos monitoreos participativos, ellos mismos se dieron cuenta de que no, y lo que había que hacer era un buen manejo de los cultivos. Entonces ahí el trabajo que se viene haciendo también con Fedecacao, el trabajo que se viene haciendo con los agricultores alrededor del embalse, nos permite decir, hombre, entre todos podemos encontrar unos mejores cultivos, unas mejores cosechas, no solamente en el tema del cacao, sino en el tema, digamos, de los cítricos. Pero también ver que el manejo del clima me permite hacer una planeación, no solo de mis cultivos, sino de actividades que yo también tengo. Entonces, ha habido parcelas alrededor del embalse que también han decidido que se vuelven turísticas y ellos saben que ahí están llegando, digamos, dependiendo de la estación, más guagua o más monos, araña, que los tenemos, o venados, porque ya vemos venados. Entonces se va como encadenando todo, se va encadenando el programa que tenemos de monitoreo climático participativo con Natura, se encadena con el trabajo que estamos haciendo con Fedecacao y se encadena también con el tema que tenemos, digamos, ahí con biótica, con el tema de aves, pero también con el tema del manejo de fauna cultivos. Entonces creo que eso también es de destacar y creo que en ese sentido es muy innovador. Y ya que me dices entre todos, quiero preguntarte qué papel vienen jugando entonces las nuevas generaciones con el cuidado del agua, con esa transición hacia los modelos productivos más sostenibles. ¿Cómo es el papel de las nuevas generaciones, Claudia? Mira, yo creo que ese es un reto que tenemos porque trabajamos directamente con los presidentes de juntas de acción comunal. A veces hace falta, digamos, esa renovación entre los jóvenes y los que hacen parte de un cuadro de una junta de acción comunal, pero le estamos trabajando a eso. Y se trabaja también desde la pequeña educación ambiental con los programas ambientales escolares, donde los chicos definitivamente van mostrando sus inclinaciones y su compromiso por el tema de la naturaleza. Entonces, cuando ahora te mencionaba del monitoreo participativo, a veces el papá no es el que llena de pronto el cuaderno, a veces es el hijo el que llena el cuaderno. Y ahí es donde hay esa transición, en donde entendamos que los que son adultos tienen que darle también la importancia al joven y que tiene que haber un diálogo de saberes, porque definitivamente el adulto a veces también es celoso con su conocimiento y no quiere entregar a veces esos cuadros de poder, si es que uno lo dice cuando está en una junta de acción comunal, porque los jóvenes no se comprometen y los jóvenes dicen, no, es que a mí ya no me interesa. Entonces, hombre, venga, que es tan importante reconocer la importancia del adulto que tiene su experiencia, pero también reconocer la importancia del joven que tiene su proyección. Entonces, estamos trabajando en ese diálogo de saberes, desde el trabajo que hacemos con los PRAES en las escuelas, con los PROCEDAS, que son las iniciativas de educación ambiental con jóvenes, y las juntas de acción comunal. Yo creo que es un tema de reconocer que las diferentes generaciones, cada una es importante y que lo que tenemos es que
reconocer el diálogo de saberes que hay entre todos. Yo creo que casi toda la vida, al menos yo, he escuchado de la importancia entre la comunidad, que haya una comunicación entre la comunidad, la academia, el sector público, empresarial. Eso lo he escuchado muchas veces. Pero ¿por qué volver a hacer esa invitación? Teniendo en cuenta que se busca pensar, digamos, formas en las que se puedan llevar a cabo de mejor manera los desafíos de la crisis climática en la que estamos. ¿Por qué hacer esta invitación? Porque definitivamente yo creo que hay que reconocer las competencias de cada uno. Y cuando hablo de competencias es el sector público, definitivamente es autoridad. El sector público genera el tema de política pública, el tema el que te da el piso para saber cómo nos tenemos que manejar. Por mucho que lo quiera hacer el sector privado, esa no es la competencia del sector privado, esa es la competencia del sector público, ¿cierto? El sector privado es un actor más y debemos de ser absolutamente responsables. Y a veces tenemos un poco más de recursos y también lo tenemos que poner ahí y también podemos brindar experiencia. Pero no nos podemos olvidar de que es que los que viven en el territorio y los que son los protagonistas del territorio son las comunidades. Si nosotros no tenemos en cuenta las comunidades, hombre, es muy fácil legislar desde el escritorio. Entonces creo que ahí es muy importante. Y nos falta como una pata de la mesa que yo también la menciono y es la academia, porque la academia es aquellos que también están mirando qué está pasando en el mundo, cuáles son algunas soluciones innovadoras, cuáles son esas proyecciones y esas tendencias que pueden haber en los territorios. Entonces, ¿por qué es tan importante nuevamente esa invitación? Porque si cada uno trabaja por su lado, no vamos a poder lograr tener unas políticas públicas que se puedan hacer realidad. Si cada uno somos conscientes del papel que nos toca, podemos hacer acciones y planes de acción que sean realizables y sostenibles en el tiempo, de manera que le podamos hacer monitoreo, seguimiento y vamos viendo los resultados. Y ya que estamos hablando de este tema, pues tengo que hablar de gobernanza del agua. ¿Cómo se refleja esa gobernanza del agua en Colombia, en la configuración de los sistemas de gestión ambiental y en la garantía de los derechos humanos, Claudia? El tema de la gobernanza pasa por lo que acabamos de hablar, por un tema de cuál es la competencia de cada actor. Entonces, en esa competencia de cada actor, nosotros tenemos definitivamente que buscar armonía. Tenemos que ver cómo pensar en el futuro, cómo planear territorios sostenibles. Y ahí hay una autoridad que es fundamental, que son las corporaciones autónomas regionales. Y en este caso, tanto la CAS como la CMB tienen un papel protagónico. Por mucho que queramos los actores estar en el territorio, hay unos planes de ordenamiento territorial que definitivamente los manejan los municipios, pero también las corporaciones son protagonistas. Entonces yo creo que ahí es un tema de invitación también a esas autoridades ambientales a que también nos ayuden a pensar y a vivir en armonía en estos territorios. Yo creo que vuelve y juega. La gobernanza del recurso está definida. El SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, lo tiene. Hay unas autoridades y hay unos usuarios. Y el tema del agua tiene también unos roles de, primero se privilegia el tema, digamos, del consumo humano y más abajo los industriales. Pero ahí sí tenemos que contar con unas autoridades muy competentes, unas autoridades que sean capaces de llamar al diálogo y unos actores que nos convenzamos de que las acciones no son solo de uno, sino de todos. Bueno, Claudia, muchas gracias por haber estado una vez más en los micrófonos de Vanguardia, en esta oportunidad en el podcast Generadores de Bienestar. Pues Marwin, muchísimas gracias, encantada de estar acá, de darle un saludo a los oyentes y bueno, aquí estoy. En algún momento que también quieran hablar de otro tema, saben que pueden contar conmigo. Muchas gracias. Como reflexión final, yo creo que tenemos que pensar que el tema del cuidado del agua y del planeta inicia por cada uno de nosotros. No solamente está la responsabilidad en el otro.
Hay algo que tenemos que reconocer y es que hay un único planeta. No tenemos otra casa. Esta es nuestra casa común. Y el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta. Y yo creo que eso no se nos puede olvidar. Cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena y entre todos tenemos que buscar que este planeta sea sostenible por nosotros hoy, pero también por nuestros hijos y por las próximas generaciones. Entonces, esta es una invitación de corazón a que definitivamente ayudemos a que este planeta sea sostenible, a que esta casa común sea para todos. ¿Quién te habla? Marwin Tavera. Nos seguimos escuchando. Vanguardia Podcast.